Buenas tardes, muchachos, muchachas. Ya, verdad, la parte de la presentación creo que la dejamos a un ladito porque ya nos conocemos y en este cuatrimestre vamos a trabajar nuevamente con la asignatura de dibujo, nada más que ya no es el dibujo 1, que son las bases, sino que en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con el dibujo 2, el cual la clase de dibujo 2 prácticamente lo que nosotros vamos a poder realizar es toda la estructura del cuerpo humano. En esta asignatura nosotros vamos a conocer, ¿verdad?, las maneras adecuadas de cómo montar el cuerpo humano. Vamos a conocer todas las proporciones, tanto de las manos, los pies, cabeza y el cuerpo entero. Y por medio de todas esas formas de tratar de componer un cuerpo humano, un esqueleto, nosotros vamos a llevar ese conocimiento, ¿verdad?, a la práctica. Con la parte del dibujo, nosotros acá vamos a desarrollar nuevas técnicas que quizás no pudimos ver en el cuatrimestre anterior, pero la idea es, ¿verdad?, completar en este cuatrimestre nuevas técnicas para poder ejecutar el dibujo de una mejor manera. A continuación yo les voy a explicar todo el contenido que está en la presentación en PDF que podemos observar en el campus virtual, ¿verdad? Ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla para ir explicando más que todo lo que debemos de realizar. Esta es la presentación que nosotros tenemos en el campus virtual. Acá tienen, ¿verdad?, el nombre de la asignatura, el nombre del docente y el correo. Si ustedes ya vieron esta presentación, en las primeras láminas, muchachos, habían 3 láminas de dibujo, ¿verdad? Tenemos este cuerpo de espalda, tenemos estos 2 cuerpos acá y tenemos una imagen en una posición algo compleja. Entonces, ¿cuál era la idea de estas 3 láminas? Que en un término de 5 minutos ustedes trataran de elaborar este ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, pongo mi cronómetro en 5 minutos y empiezo a dibujar esta lámina. Termino, no importa el resultado, voy con la siguiente lámina, selecciono uno de los 2 cuerpos y voy a realizar el dibujo. Una vez que pasen los 5 minutos voy con la otra lámina. El fin de esto es que ustedes, ¿verdad?, agilicen un poco el trazo, vayan recordando algunas cosas de la asignatura de dibujo 1 por si acaso no han dibujado, están un poquito lentos o problemitas así, ¿verdad? Una vez que nosotros terminemos estos 15 minutos, esto es solamente un ejercicio para poder agilizar la mano, tener movimiento, ¿verdad? Es como el calentamiento cuando uno va a practicar cualquier deporte. Una vez que nosotros tenemos esos 15 minutos, vamos a pasar, ¿verdad?, a la unidad número 1. La unidad número 1 dice que es la figura humana. Vamos a conocer las características, proporciones y ubicación en el medio en el cual vive. Los objetivos que tenemos en esta unidad es identificar características de las diferentes presentaciones del dibujo anatómico de figura humana, dibujar en 2 o 3 dimensiones la figura humana a partir de los sólidos geométricos y según las distintas razas, proyectar a través de sus trazos rápidos e ilustraciones la importancia del dibujo para el diseño gráfico y publicitario, realizar bocetos dentro y fuera del aula de figuras humanas que permitan al alumno aflojar la rapidez de la mano, ¿verdad? Para ese último objetivo ya tenemos el primer ejercicio que en todas estas sesiones que nosotros vamos a tener virtual lo vamos a tratar de realizar.
Antes de iniciar la presentación, nosotros debemos de recordar algunos conceptos. Estos conceptos es el boceto. ¿Me podrían decir alguna de las dos que se acuerdan de estos términos que tenemos en pantalla? No me acuerdo. No se acuerdan. Ni yo tampoco. María Fernanda. Cuando hablamos de boceto es algo rápido, ¿verdad? Que nos sirve como para dejar plasmada una idea. Trazos rápidos, líneas rápidas, sin ningún detalle. Cuando nosotros hablamos del encuadre, estamos definiendo, ¿verdad? Si el dibujo lo queremos de manera vertical, si el dibujo lo queremos horizontal, si lo queremos cuadrado, etc. Cuando hablamos del modelo, es el objeto el cual nosotros tenemos de frente y es el que vamos a dibujar. Cuando hablamos de las formas simples, son las formas simples geométricas básicas, ¿verdad? Cuadrado, círculo, triángulo, que nosotros utilizamos para simplificar la forma. En el caso de la proporción, es la relación que nosotros tenemos entre un objeto y otro. En el caso de los modelos, ¿verdad? Nosotros tomamos como referencia el alto de uno de los objetos para tratar de proyectar el resto del dibujo. En el caso del encaje, es el proceso que nosotros hacemos cuando medimos. Medimos y esto lo llevamos al papel, a montar el dibujo en el papel. Y en el caso de los espacios negativos, ¿se acuerdan cuando teníamos un dibujo? Por ejemplo, yo en esta posición, ¿verdad? Ustedes me van a dibujar aquí. Tienen que tomar en cuenta estos espacios negativos, estos huecos que nosotros tenemos dentro del dibujo para poder plasmar de una manera perfecta, ¿verdad? Nuestros dibujos o nuestros proyectos de dibujo artístico, de dibujo anatómico. Ahora sí, ¿recordaron? Ya, sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita lo que vamos es a una introducción de conceptos de dibujo y figura humana. Antes que nosotros iniciemos, ¿verdad? Con esto del dibujo, muchachos, para poder elaborar lo que es la figura humana, nosotros debemos de conocer algo que se llama cánones de proporción. Cuando nosotros hablamos de canon significa, dice, regla o ley formal. Este es un sistema de proporciones y relaciones armónicas entre las partes. Y de esta, con la totalidad de una obra, dice que la historia del arte está plagada de sistemas de proporción. O sea que nuestro cuerpo humano, así como nosotros lo vemos, ¿verdad? Tenemos cabeza, manos, pies. En base a la altura de arriba a abajo, nosotros bien podemos sacar unas medidas exactas que nos van a poder permitir representar el cuerpo de una manera más perfecta. El estudio de las proporciones humanas se ha remontado, muchachos, hace muchos años, ¿verdad? Hace más de 5000 años. En las distintas culturas y en las distintas etapas de la historia del ser humano, se han venido haciendo modificaciones de todos estos cánones. Entonces, está el primero, que es el canon egipcio. Los egipcios, muchachos, utilizaron un sistema de medidas en el cual, ¿verdad? Ellos tomaron como referencia el largo del pie para poder sacar la parte de la altura de nuestro cuerpo. Dice, Lepsius habla de 3 canos aplicados en la historia egipcia. La figura humana se dividía en 6 partes, cada módulo tenía la longitud total del pie. O sea que acá agarramos el largo de este pie, esto nosotros lo giramos hacia arriba y ahí ya vamos a tener como una referencia del alto. Luego vamos a multiplicarlo 5 veces, 6 veces, perdón, tenemos la base 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Cuando nosotros llegamos al punto número 6, prácticamente ahí estamos definiendo la altura de una persona. En total, este módulo se dividía en 3 partes, y si multiplicamos todo esto, ¿verdad?, nos iba a dar un total de 19 módulos, porque después de la cabeza le agregamos un módulo más. Luego de la cultura egipcia vino Policleto. Esto ocurrió en la antigua Grecia, ¿verdad? El concepto de belleza y proporción quedó expresado en la escultura de Orifino, dice. Ideada por el escultor, Policleto era un escultor el cual él trató de representar lo más perfecto y lo más bello, ¿verdad?, el cuerpo humano. O sea que en este tiempo miramos cuerpos perfectos, tanto de mujeres como hombres. Y una de las características es que no existían los enanos en esta escultura, ¿verdad? Solo hombres fornidos, mujeres hermosas, y a través de ello él llegó a la conclusión de que en el canon griego, para poder definir el alto del cuerpo humano, se tomaba en cuenta el alto de la cara, ¿verdad?, de la cabeza. Entonces esta cabeza iba a formar parte de un módulo y empezábamos a realizar esta repetición hacia abajo, y de tal manera nos indicaba que el cuerpo humano tenía una repetición de 7,5, de la altura de 7 cabezas y media. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Bueno, después vino en la etapa del Renacimiento, vino el señor Vitruvio, ¿verdad? En la etapa del Renacimiento está Miguel Ángel, está Leonardo da Vinci, y está esta parte del señor Vitruvio, el cual él sacó su canon. Ustedes ya han visto esta imagen en muchos lados. ¿Y qué es lo que representa esta imagen? Acá nosotros tenemos el cuerpo humano, ¿verdad?, dentro de una figura cuadrada y un círculo. Ellos nos dicen que el centro del cuerpo, ¿verdad?, es esta parte acá de la pelvis, y esta misma altura desde aquí hacia abajo nosotros la tenemos desde acá al centro hacia arriba. O sea que este prácticamente es el centro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros hacemos una persona pequeñita, vamos a tener la referencia del centro hacia acá, va a ser la altura, y esto mismo tiene que ser la parte superior para que no nos quede ni con la columna muy larga ni con las piernas muy largas o cortas, ¿verdad? Esa es una referencia que nosotros debemos de manejar siempre. Después de existir todo este tipo de cánones, se llegó a una conclusión de que hay 3 proporciones ideales para la figura humana. Nosotros tenemos la figura A, ¿verdad?, que es un canon de 7 cabezas y medias para la figura normal. Si nosotros vamos a ser una persona normal, bien podemos utilizar un canon de 7 cabezas y media. Acá podemos ver la altura de esta cabeza y luego hacemos la repetición, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Esto es para personas normales. Cuando nosotros utilizamos el canon de 8 cabezas, viene siendo para la figura ideal, pues una persona que no es ni muy alta, perdón, no es ni muy baja, no es ni normal, sí que tiene un cuerpo espectacular prácticamente. Y acá la misma altura de la cabeza no se repite 7 cabezas y media, sino que se repite 8. Ya podemos ver la diferencia, ¿verdad?, en la parte de altura. Y el último, sí, tenemos el canon de 8 cabezas y media. Este canon de 8 cabezas y medias nosotros ya lo dejamos como para algún símbolo heroico, porque ya solamente en el caso del cómics, ¿verdad?, solo los superhéroes y personajes así grandes son los que tienen estos cuerpos tan especiales, tan altos. El canon corriente que utilizaron los artistas es el canon de 8 cabezas, y es el canon, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar en esta asignatura de dibujo anatómico, dibujo 2, perdón.
Pasamos ahora, dice, el estudio de la figura ideal de 8 cabezas de altura, basándonos en la misma, el conocimiento de las dimensiones. Bueno, vamos a pasar a la explicación de todas estas líneas, de todos estos cuadros. Debemos de estar claros, ¿verdad?, que el alto de esta cabeza va a representar a un módulo, que es un cuadrado. Y entonces iniciamos, dicen las observaciones, ¿verdad? Comparando el ancho con el alto es igual a 8 cabezas de alto y 2 de ancho. Si nosotros agarramos esta altura y lo repetimos, ¿verdad?, hacia la izquierda, el cuerpo prácticamente nos va a dar, el ancho de nuestro cuerpo nos va a dar la repetición, ¿verdad?, de 2 cabezas de alto. 1, 2, tanto de izquierda a derecha. Si nosotros agarramos esta altura y queremos sacar la altura general, ¿verdad?, de todo nuestro cuerpo, entonces tenemos que repetirlo hacia abajo, ¿verdad? Una repetición de 8 módulos nos va a dar el alto, una repetición de 2 módulos hacia los lados nos va a definir el ancho de nuestro cuerpo. Eso es lo primero. El nivel de los hombros coincide con la subdivisión A situada a 1/3 del módulo número 2. Cuando nosotros observamos este módulo número 2, acá tenemos los hombros y tenemos toda esta parte, ¿verdad? Si nosotros dividimos este cuadrado en 3 partes iguales, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que en esta primera división nosotros vamos a obtener la altura del hombro. Siempre va a estar ahí para que ya se les vaya quedando eso. El ombligo aparece un poco más abajo del módulo número 3. Vamos a observar la imagen. Aquí tenemos primer módulo, tercer módulo. Acá finaliza el tercer módulo, ¿verdad? Y un poquitito más abajo nosotros vamos a tener la parte del ombligo. Ambos codos quedan situados prácticamente a nivel de la cintura, un poco más arriba del ombligo. Si nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad?, la parte de los codos, prácticamente los codos están un poquitito más arriba de nuestro ombligo. Si ustedes se ponen de pie y sacan la conclusión, van a ver que sí, ¿verdad?, estas proporciones tienen razón. La parte del pubis, dice, se halla exactamente en el centro del cuerpo, coincidiendo con la línea divisora del módulo número 4. Aquí tenemos el pubis, que prácticamente es el centro de nuestro cuerpo, la misma altura hacia arriba, es la misma altura hacia abajo, ¿verdad?, para un cuerpo ideal. Después tenemos a esta misma altura del pubis quedan las muñecas. Vamos a ver, en esta misma línea número 4 nosotros vamos a tener la parte de las muñecas. Si nosotros dibujamos el cuerpo de pie, ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la referencia. En la parte del pubis, ahí tienen que quedar nuestras manitos. Las manitos no pueden quedar ni aquí arriba ni muy abajo. Perdón, las muñecas. ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo lo vamos deformando. La mano extendida mide el alto de la cara. No sé si ya hicieron esto ustedes. ¿Ya hicieron eso? No, yo no. Cuando nosotros hablamos de la mano extendida, ¿verdad?, esta mano tiene una altura. ¿Y qué es lo que les dice esto? Si nosotros hacemos un dibujo y nuestra mano va a estar de este tamaño, es una referencia para poder medir la cara. Colóquense ustedes esta parte, ¿verdad?, donde termina la mano, aquí en la barbilla, y colocamos el primer dedo y vamos a ver que prácticamente este dedo queda a la altura de nuestra cara. Entonces, en todos los dibujos que nosotros vayamos a realizar, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la mano siempre va a tener este alto, el alto de la cara, para que no nos quede desproporcionada. Les da el mismo tamaño de su cara. Sí. A mí no. No te da. Pone la cámara y vemos. Poner la cámara, en serio. No, es que no. Es muy chiquita mi mano. Bueno, dice, la longitud total del brazo desde el vértice del hombro a la punta de los dedos alcanza un total de 3 módulos y medio. Si nosotros agarramos, ¿verdad?, este hombro hasta la puntita de la mano,
Acá podemos ver prácticamente que la mano ocupa pues un módulo completo. Si nosotros hacemos la repetición en todo este brazo, ¿verdad? No se ve bien ahí en la cámara. En todo este brazo, si nosotros queremos hacerlo perfecto, podemos hacer una repetición de 3 módulos y medio en base a este alto, para que nos quede perfecto. La rótula o parte más prominente de la rodilla queda situada y si un poco más arriba del módulo número 7. Vamos al módulo número 7. Y acá nosotros podemos ver, ¿verdad?, que está la parte de la rodilla y la parte de la rótula. Otras observaciones: la separación entre tetilla y tetilla es igual a un módulo. A ver. Si nosotros vemos esta tetilla izquierda con esta tetilla derecha, la misma altura que nosotros tenemos acá va a ser la separación de las tetillas, ¿verdad? O sea, este mismo largo, si nosotros lo ponemos aquí, nos va a dar aquí. Uniendo los puntos B y C, son sendas líneas oblicuas, obtenemos, dice, la situación de las tetillas. Acá tenemos el punto B en cada una de las esquinas, acá tenemos el punto C. Si nosotros trazamos una línea diagonal hacia acá y regresamos esta diagonal, donde está el cruce, ¿verdad?, de la línea número 2, del módulo número 2, acá nosotros perfectamente podemos colocar las tetillas. ¿Para qué? Para que estas no queden desubicadas. Una referencia que nos va a servir siempre, ¿verdad?, cuando estemos trabajando con desnudo. La situación del extremo de la clavícula o parte más prominente, acá también tenemos la parte del hombro, ¿verdad? Con esta misma línea nosotros nos vamos a guiar. ¿Por qué? Porque hasta ahí termina la parte de la clavícula. Después de esta intersección, perdón, ya viene sobresaliendo lo que es la parte del músculo. Y creo que esas serían todas las observaciones. ¿Me entendieron? Quedaron como más claro, ¿verdad? Ahora sí, como que tiene sentido todo este poco de texto. ¿Verdad que Mire, sí? lo único que no entiendo es o sea, los cuadros, la medida de los cuadros. O sea, yo sé lo que usted está diciendo que es la cabeza, pero la medida de la cabeza. Correcto. En base a la altura de tu cabeza, esto, ¿verdad?, que yo tengo aquí, vas a hacer un cuadrado perfecto, tanto de ancho como de alto. Voy a sacar un lápiz y vamos a hacerlo. Puedes ver acá, ¿verdad? Sí. Entonces, acá nosotros digamos que este cuadrado va a ser la altura de la cabeza. Se mira, no se mira mucho. No se mira mucho. Ya lo vamos. Ahora sí, esto va a ser la altura de nuestra cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Volver a repetir. Para sacar el alto, repetimos, ¿verdad? 1, voy a hacer una línea recta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora acá voy a hacer la misma repetición, ¿verdad? ¿Por qué? Para sacar el cuerpo tenemos que repetir estos módulos en 2 columnas. Y en base a esto ya nosotros vamos acomodando toda la posición. En este caso, ¿verdad?, tenemos la parte de la cabeza. Recuerden que el segundo módulo lo dividimos en 3 partes iguales y tenemos la parte del hombro. Luego acá en este módulo van a quedar la parte de las muñecas y luego viene la parte de las manos, ¿no? Entonces, en base a todas esas observaciones que vos tenés, es que vamos a realizar la construcción del cuerpo humano. Acá teníamos el punto, ¿verdad? De este punto, desde el punto C al punto B, nosotros sacábamos la situación de las tetillas, de sí. Entonces estas tetillas van a quedar acá por esta zona, ¿no?
Prácticamente lo que tenemos ahí es una guía para poder hacer una construcción de un cuerpo ideal. ¿Me entendés? O sea que no importa la medida que yo le dé a los cuadros, lo que importa es que los cuadros tengan la misma medida, pues. Que sea un cuadrado perfecto. No importa Sí, si sí. este cuadrado va a ser de 5 centímetros, 6, 7, de 100, de 200, no importa. Pero Ya, tiene que ya, ser el solo mismo ancho y el mismo alto. Y ya. después hacer la repetición de este, ¿verdad? Para poder ir encajando todas las partes del cuerpo humano. En el caso de la figura ideal femenina, hay una referencia, ¿verdad? Con la cual nosotros trabajamos. Siempre es el mismo canon de 8 cabezas. Nada más que a esto le reducimos la mitad. Entonces, agarramos de referencia, ¿verdad? El canon del de 8 cabezas masculino y lo empezamos a trabajar hasta la mitad. ¿Por qué? Porque normalmente el cuerpo femenino es un poco más pequeño que el canon masculino. Dice, el canon de la figura femenina es igualmente de 8 cabezas, según puede ver usted mismo en las adjuntas ilustraciones. Pero dado que la cabeza de la mujer es proporcionalmente más pequeña que la del hombre, todo el cuerpo femenino dice resulta más bajo que el masculino, unos 10 centímetros aproximadamente. Acá también tenemos las observaciones, los hombros en la mujer son proporcionalmente más estrechos. En este caso, ¿verdad? No tenemos la misma estructura en el caso de los hombros masculinos y los hombros femeninos. En el parte de las mamas dice se sitúan algo más abajo, situándose también ligeramente más abajo de los pezones. En este caso, ¿verdad? Ya no está en la línea que nosotros podíamos ver en el caso del hombre, sino que está un poco más abajo el pezón y también la parte de esta parte de las mamas. La cintura es algo más ceñida que en el hombre. Podemos ver muchas diferencias, ¿verdad? Nosotros los hombres tenemos como una cintura así bien cuadrada, bien recta, pero la mayoría de las mujeres tienen una cintura así bien como delgada y con una curva. Esa es una característica especial del cuerpo femenino. El ombligo queda situado ligeramente más abajo, las caderas son proporcionalmente más anchas. Otra parte, ¿verdad? En este caso, de la parte de las caderas, las mujeres son bien anchas. En el hombre se mantiene como una regularidad del cuerpo. En la figura de perfil femenina dice, la nalga sobresale de la línea o nivel vertical en la que se hallan el omóplato y la pantorrilla. Este otro punto, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta. En el caso del perfil masculino, nosotros acá muchos somos como tablas, ¿verdad? Somos como tabla y en el caso femenino, ¿verdad? Esta parte como que aumenta. ¿Cuánto llevo? Necesito ver el tiempo, no sé si... Dice que ya terminó el tiempo. Y ya terminó el tiempo y no he terminado de explicar. Vamos a terminar en estos 2 minutitos, rápido. Después tenemos el variación, ¿verdad? Del canon por edades. Acá tenemos, ¿verdad? Un canon de 6 a 2 años, de 2 años a... Después tenemos de 6 años, de 12 años y hasta que llegamos al cuerpo, ya a un hombre completo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esto? Primero, leer la presentación, revisar detalles explicados en el video acerca de la presentación. Ustedes pueden ver este video, ¿verdad? Una y otra vez para que quedemos claros. Y elaborar la tarea para que concluyamos con nuestra sesión virtual. Basándonos en el conocimiento adquirido, vamos a dibujar los 3 cánones, el canon masculino, el canon femenino y vamos a hacer también el canon infantil de 0 a 12 años. En estas 3 láminas nosotros vamos a dibujar el canon masculino, en estas 2 vamos a hacer el femenino y acá vamos a montar a los niños de 0, de 2 años, de 6 y de 12. Todo este contenido, ¿verdad? Está en la clase número 2, que son proporciones de la figura humana dentro de la sesión virtual.
Y yo creo que podemos hacer otra videoconferencia para aclarar pues cualquier tipo de dudas. Sino también tenemos la parte del chat, muchachos. Me pueden hacer las preguntas por el grupo también y yo les voy a responder, de manera inmediata. Está bien. Si ahorita hay alguna duda, sería bueno que lo aclaremos y quedemos. Yo solo era eso, lo de los cuadritos nada más. ¿Cuál era su medida? Pero ya. Solamente. Sí, por el momento. Bueno, está bien. Ya acá ya no podemos poner la pantalla completa, porque ya se nos acabó el tiempo, parece. Pero si ahorita no hay duda, no hay ningún problema. Yo voy a estar pendiente ahí, ¿verdad? Por el grupo para que aclaremos cualquier duda. Les avisan a los muchachos que esta información ahorita yo la voy a subir a la plataforma virtual para que ellos puedan observar, pues puedan ver toda la explicación y así estén un poco más claros. Está bien. Si no hay dudas, entonces nos miramos en la próxima, muchachas. ¿Oyeron? Dele, pues. Se portan bien y se cuidan. Dele. Bueno. Bye.